la iglesia nuestra tuvo diferentes etapas. Desde el 2008 al 2010 nos reuníamos en el comedor, lo que era el living, comedor, no sé. Ahí empezó un poquito la iniciativa de empezar a reunir. Después en 2011 y 12 y casi del 13, casi 3 años, no estuvimos acá trabajando, estuvimos en parte de José León Suárez, nos estuvo también ayudando en esa época Edith, en una iglesia que nos habían dado los pastores Formaro para pastorear en Suárez, muy lindo el salón que hacíamos eventos, una serie de cosas interesantes. Y en el 2014, por iniciativa del pastor Aníbal, nos impulsó de vuelta a retomar este lugar que fue inaugurado en el 2010. Por eso hay diferentes fechas claves para esta casa de oración. Del 2014 al 2015 las reuniones eran cada 15 días, no había los jueves, nos reuníamos para hablar los jueves, pero no teníamos culto. Y así se fue formando el cuerpo. Yo parto del principio del Evangelio, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy. Todos somos iglesia, porque todos somos de alguna forma, como dice el apóstol Pedro, piedras vivas. Y cada uno está en un lugar. Nosotros simplemente somos servidores, pero acá no queremos en una jerarquía en el sentido de que el pastor o la pastora somos los iluminados y el resto no. Todos somos sacerdotes, todos somos reyes, dice la palabra, todos reinamos con Cristo y cada uno tiene una función diferente. Recién estábamos disfrutando esta danza que después la vamos a editar y vamos a poner la música encima para arreglar estos efectos técnicos, pero la expresión corporal fue muy bien lograda. Y como decía hoy mi esposa, hay valores, claro que hay valores. Ya hemos hecho algunas cositas como obras de teatro, bueno, acá hay unos cuantos actores. Y justo hoy meditaba sobre esta palabra, ¿no? Nosotros nunca sabemos lo que cada uno va a decir, por más que seamos marido y mujer, esposos, pero no nos comunicamos lo que vamos a decir, a no ser que sea algo muy extraordinario. Es más, yo no pensaba hoy traer la palabra porque confiaba que el pastor Aníbal la iba a traer, pero Dios hace como Él quiere. Él prometió estar el domingo, el domingo tenemos Santa Cena, pero bueno, yo siempre digo, Él es el Señor y Él sabe por qué hace las cosas. Amén. Estamos lo que estamos. Y quería compartirles, vamos a buscar este libro de Samuel, primera de Samuel capítulo 7. En esta frase que la repetimos a veces, primera de Samuel capítulo 7 versículo 12, que a veces la repetimos cuando termina el año, porque sirve para hacer un balance. Decimos muchas veces, hasta acá Dios nos ayudó. Y es verdad, no es un lema que se dice por decir, sino que tiene un sentido importante, porque nuestra vida está sostenida en Dios. Amén. Y todo lo que nosotros hacemos, como diría el apóstol Pablo, por Él existimos y somos. Es decir, no somos obra de la casualidad, sino que hay un propósito, hay una causa. Y cada uno de nosotros somos una preciosa perla para Dios. El salmista decía, desde el vientre de mi madre, antes que fuese formado, tú ya tenías en mí presente mi vida. Es decir, nosotros creemos que Dios, antes de la fecundación entre el esperma y el óvulo del ser humano, de la pareja, en ese, porque lo sabe bien la que estudiaron enfermería, ¿no? ¿Cuántos espermas van y no pasa nada? Pero hay uno que se une y ese uno entre millones es la vida.
Y esa vida ya tiene un sentido, un propósito, un gen, tiene ya cromosomas, tiene una personalidad, tiene un ADN, es precioso, Dios es perfecto y nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Si lo encontraron, vamos a leerlo juntos. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Amén. Dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y en Sem, y le puso su nombre Eben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. En otras versiones, hasta aquí nos ayudó Yahvé, o la versión popular, hasta aquí nos ayudó Dios. Yo siempre digo que Dios, más allá del nombre, porque el nombre es algo que nosotros le ponemos a Dios, pero Dios es Dios. Es lo que Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y nosotros creemos que Dios es nuestro creador, es Padre para los cristianos, el Padre de Jesucristo. Y como Padre siempre está creando. Es un creador perfecto de todas las cosas. Pero el pueblo, o sea nosotros, siempre tenemos etapas, lo decía el otro día, ayer precisamente, lo decía que nosotros tenemos etapas espirituales muy cambiantes. Como seres humanos, a veces decimos, yo te voy a seguir, Señor, y después evaluamos y nos damos cuenta que no fuimos fieles a lo que dijimos. A veces tocamos el cielo con las manos y a veces estamos en el infierno. Parecería que nuestro estado espiritual sufre muchos avatares, ¿verdad? Dios sabe todo esto, pero Dios no juzga o no se enoja o no me gusta la palabra enojo, sino quizás le duele, porque al Espíritu Santo también le duele cuando nosotros nos va mal, porque ¿qué padre o qué madre quiere que su hijo le vaya mal? ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? Es decir, el padre respetó la libertad de la decisión del hijo menor, tomó los bienes, se fue de la casa, pero la libertad la tomó él de decir, yo me voy. Y uno puede decir siempre, yo me voy del camino, y lo hemos hecho quizás muchas veces. Pero Dios no puede evitar las consecuencias. En el contexto de Samuel, el pueblo, como tantas veces, que yo no sé cuántas veces, pero habría que contarlas y enumerarlas en la Biblia, el pueblo cayó de vuelta en la desobediencia. Y como dice la palabra, en la desobediencia está la maldición, porque en la obediencia está la bendición. Es decir, cuando uno desobedece, lo que recupera o lo que recoge es fracasos, es un montón de situaciones adversas. En la Biblia también vamos a encontrar en el Antiguo Testamento pueblos que son como imágenes de lo que diría Pablo en Efesios, imágenes espirituales. Por ejemplo, antes los filisteos o Faraón o los egipcios son imágenes espirituales de lo que hoy sería el mundo, el adversario y todo lo que nosotros tenemos que enfrentar. Por eso dice Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre. Es decir, ahora no tenemos enemigos quizás, aunque sí hay enemigos, pero no tenemos un enemigo que nos ataca en forma corporativa, pero sí nos ataca en forma espiritual. Y en esas regiones del aire a veces no vemos lo que pasa, pero lo que nos pasa tiene muchas veces un sentido que afecta a nuestra vida. El pueblo se había desviado de Dios. Vamos a ver 1 Samuel capítulo 7, versículo 3 y algunos versículos más. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid. Fíjense que Dios no admite dualidad. O estamos con Él, o estamos en contra de Él. Es decir, no es Dios más el Gauchito Gil, no es Dios más San Cayetano. Con todo respeto, yo no quiero ofender a ninguna creencia, pero Dios es Dios.
No necesita sucursales ni asistentes. Dios es Dios. Entonces, yo estaba buscando el diccionario bíblico y Artaret tiene que ver con una diosa que tenía que ver con la fertilidad y con el amor sexual, es decir, un dios pagano que los cananeos, que eran vecinos de los israelitas, practicaban. Nosotros por ahí no tenemos estos dioses ahora vigentes porque estamos en otra historia, en otra época y en otra cultura, pero estamos rodeados generalmente de adoraciones de dioses con minúsculas que la gente, a veces por ignorancia, a veces porque no le han enseñado otra cosa, lo tiene muy incorporado. La Biblia habla de un gran abanico de dioses. Nosotros, a veces las personas, lo decimos siempre, a veces el Dios puede ser el dinero. Hay gente que piensa que cuando no tiene plata es solamente cuando está feliz, ¿no? Y claro que el dinero ayuda, pero el dinero no hace a la felicidad. Yo puedo tener $1 millón, pero si tengo un cáncer terminal, ¿para qué me sirve $1 millón? Entonces, si para mí la cuenta bancaria es mi Dios, o el auto que me puede servir como transporte porque es una bendición, o cualquier vehículo, termina siendo un fin en sí mismo, entonces es peligroso. Por eso, ídolo, ¿qué es un ídolo? Siempre lo digo, un ídolo es aquello que termina siendo fin en sí mismo. Me gusta poner un ejemplo que cuando me toca hablar sobre idolatría, lo pongo, es como un chico que va todos los domingos a la escuela dominical, y va muy obediente porque los padres lo mandan a la escuela dominical y de pronto le regalan una bicicleta. Bien, dice aquello. Yo tuve, lo primero que me regalaron mi papá fue una bicicleta. Por si alguno todavía cree, me lo trajeron a la y este chico que iba a la escuela dominical empezó a enamorarse de la bicicleta y se olvidó de ir a la iglesia. Entonces después, esa herramienta de movilidad que era su bicicleta, se la había convertido en un ídolo. Empezó a andar y se cayó como todo aquel que está aprendiendo y se dio golpe y la bicicleta se le empezó a arañar con la fisura de la calle y se raspó y se le saltó la pintura y ya no era tan linda como el primer día que la había regalado y entonces se dio cuenta que era importante pero no era tan importante. Volvió a la escuela dominical pero con la bicicleta. Es decir, ese ídolo o ese fin que para él era un fin en sí mismo pasó a ser un medio. A veces Dios nos permite que nos golpeemos para que aquello que ahora absolutizamos termine siendo relativo. Por ejemplo, para algunos dice, para mí el trabajo, yo sin trabajo no vivo. Sin trabajo también vivís, porque Dios te va a proveer hasta que te dé un trabajo, no quiere decir que sea halal, ¿no? Pero digo, la obsesión por algo puede convertirse en un ídolo. Entonces Dios te golpea y te dice, yo te voy a probar que cuando tenés o no tenés, soy tu proveedor. ¿Amén o no? Amén. Amén. Entonces, estos son los ídolos que tenemos ahora, que por ahí no son estatuitas, pero están dentro de nuestro corazón. Y hay que trabajar con ellos, hay que pedirle al Señor, porque el Señor, cuando la confianza, la escala de valor se revierte, pasa que aquello que para mí es importante, pasa a ser súper importante. Por eso Jesús decía en el Sermón del Monte, no se angustien porque van a comer. ¿Cuántas veces nos angustiamos? No se angustien si voy a llegar a fin de mes. No se angustien si la factura que vino ahora del uso de gas es muy fuerte. Claro que nos provoca un sacudón, porque todo este tipo de cosas nos produce un sacudón. Pero el Señor siempre nos da la salida. Nosotros hemos comprobado, y ustedes seguramente también, si cada uno de ustedes pasa acá a contar un testimonio, va a decir cuántas veces el Señor lo asistió. Por eso recordar esto, que hasta aquí nos ayudó el Señor, no solamente como iglesia, como comunidad, sino como individuos. Dios siempre nos ayudó. Vino a nuestro socorro y a nuestro encuentro. Y nos dio lo que necesitábamos. Sigue diciendo Jesús, si el Padre da a los pajaritos y a los lirios del campo,
¿cuánto más hará por ustedes? Pregunta, ¿estamos preocupados por algo? Bueno, cambiemos de chip. Ocupémonos, pero no nos preocupemos, porque la preocupación es algo que todavía no vino. Es abstracto. Yo no puedo pensar lo que voy a hacer mañana. El mañana es de Dios. Cada día hay que vivirlo con toda la alegría y con toda la libertad y con toda la entrega. Pero siempre sabiendo que el mañana es de Dios. A veces pasan en estas fechas, sobre todo Navidad y fin de año, que se movilizan muchas cosas. A algunos se les moviliza el bolsillo porque son comerciantes y venden cohetes y venden sidra y qué sé yo, y entonces dicen que bueno, voy a, ¿no? Otros se les moviliza la nostalgia, tienen a un ser quizás lejos, que no está con ustedes, o que ya no está. Familias que a veces quisiéramos que estén todos en la mesa y no están. Todo ese tipo de situaciones que son movilizantes, Dios a veces las permite para que las veamos, para que las podamos revertir, no para que nos sintamos y nos crucemos de brazos y digamos, uy, ¿ahora qué hago? Me falta alguien, me falta esto y lo otro. Dios siempre te va a dar esa paz. Yo las veces que he vivido momentos de alegría con mi familia, hablo de mi familia de sangre, fueron cuando esos pequeños momentos lo volcamos hacia Dios. Lo volqué porque yo lo decía ayer, la mayoría de mi familia no son creyentes. Llegaban las Navidades y a mí me gustaba ir a cantar villancicos a la plaza porque en mi casa, en la mesa, era muy lindo, se comía de todo, lechón, pavo, qué sé yo, había de todo, pero había un vacío interior tremendo. Porque llegaban a las 12 de la noche, había discusiones, dolores de cabeza, y en definitiva parecía que el cumpleaños más importante de la historia, que es de Jesucristo, pasaba a un cuarto intermedio, ¿no? Hoy leí algo en el Facebook que me gustó. El famoso Papá Noel destronó a Jesús para darle de comer a los comerciantes. Y es verdad, porque nuestra sociedad tiene un ídolo que se llama consumo. ¿Cuánta gente se gasta el aguinaldo y hasta las vacaciones por una noche? Porque Dios nos dio sabiduría y nos dio capacidad de administrar para vivir todas las noches una noche buena. Porque cada noche que nos reunimos a estar juntos como familia, o que seamos 2, 3, o oramos juntos, es una noche buena. Esta noche va a ser noche mala para muchos, porque van a estar puestas sus expectativas en sus ídolos, en sus ambiciones, en sus enfoques de vida. Por eso vivimos en una sociedad que no estamos rodeados por cananeos o estos ídolos que acabo de nombrar acá, pero tenemos que reordenar. La palabra de Dios sigue diciendo que Samuel le dijo al pueblo, vamos a leerlo, esto para que nos sintamos un poquito identificados. Samuel dijo, versículo 5, estamos leyendo la primera de Samuel, capítulo 7, versículo 5, vamos a leer ahora. Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Mizpa. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de las manos del filisteo. Poner el nombre que quieras. ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Cuáles son tus miedos? Tus temores. Aquellas cosas que te angustian. Versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Fíjense en que dice Pedro, el enemigo no duerme. Nosotros dormimos, pero el enemigo no duerme. Está permanentemente acechando. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel.
Y salieron los hijos de Israel en Mizpa y siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-Car. Son todos nombres de la época y de su cultura. Fíjense, el enemigo es derrotado muchas veces por la obediencia y cuando uno reordena su vida espiritual. Porque acá estaban desordenados. Ellos mismos empezaron a seguir otros ídolos. Y entonces Samuel dijo, bueno muchachos, hasta acá paramos, vamos a ver qué pasa con nuestras vidas. Hagamos un balance. Y entonces en ese balance cada uno se dio cuenta que estaba errando el camino. Cuando empezaron a reconstruir sus vidas y volvieron a Dios, Dios se encargó de pelear la batalla por ellos. Esto es algo que nosotros nos tiene que dar garantía de que nunca vamos a estar solos por más grande que sea el problema. Porque el problema es resuelto por medio de la sujeción a Dios. No al pastor ni a la pastora, a Dios. Porque Dios es el que nos da la salida. La palabra Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, Ebenezer, en el origen hebreo tiene que ver con la piedra o lo que es la roca. Ustedes saben, los cristianos sabemos que Cristo es la roca. Jesús le dijo a Pedro, sobre piedra y sobre esta roca, sobre Cristo, edificaré la iglesia. Y Pedro dice que Él es la piedra fundamental. ¿Se acuerdan la parábola que Jesús mismo predicó en el Sermón del Monte? Los que edifican la casa sobre la arena y los que lo edifican sobre la roca. Ninguna casa material se sostiene con los cimientos flojos. Los cimientos hacen que la casa sea construida y se aguante. Cuando vinieron acá a inspeccionar esto, cuando nosotros compramos no había un piso arriba. Y entonces vinieron las personas pertinentes que saben de edificación y dijeron, bueno, esta casa no tiene columnas. Digo, bueno, ¿cómo se va a sostener una casa? Pero tiene unas paredes tan anchas como se construían antes, de 30 centímetros, y tiene una zapata tan profunda que aguanta una edificación arriba. De hecho, hasta ahora no se cayó ninguno, ¿no? Como un poco viste arriba, no te caíste. ¿Sí? Es decir, el que hizo esta casa, no nosotros, el que hizo esta casa, el que pensó en esta casa, pensó primero en los cimientos. Nuestra vida espiritual tiene que estar bien cimentada. Porque permanentemente nosotros estamos tentados a desviarnos. Por eso es tan importante hacer una revisión de vida, no solamente a fin de año, a fin de mes, a fin del día, a fin de la semana, cada vez que terminamos una tarea, decir, bueno, ¿en qué yo estoy quizás errando? ¿En qué me está pasando? ¿Qué pasa a mí que no me da satisfacción? Entonces tengo que reordenar lo espiritual. Porque el Espíritu Santo que habla a nuestra conciencia es el que nos va a iluminar. Nunca el Señor nos va a dejar sin luz. Por eso dice el Salmo 119, tú eres la luz. Eres lumbrera para el camino para el joven y para que transita por la vida. Y si Él es la luz, no vamos a andar en tinieblas. Entonces, Samuel tuvo que tomar la delantera y decir, gente, los quiero mucho, pero están en cualquiera. A veces nosotros, por estar en cualquiera, Dios tiene que mostrarnos las fallas, pero nunca para castigarnos, sino para reordenarnos y para decir, si ustedes vuelven a mí, yo volveré a ustedes, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Es una promesa para siempre. Por eso, la sustancia de la palabra de Dios está en la obediencia. Obedecer en lo que no entiendo. Porque a veces hay cosas que no las entendemos. Obedecemos cuando sufrimos, por ejemplo, una crisis. Y decimos, Señor, no entiendo lo que me pasa. Pero sé que vos tenés un propósito. Vos tenés algo para mí. Y entonces cuando Dios empieza a ver que tu corazón es humilde, no es soberbio, es un corazón que se entrega, empieza a asistirnos. Eso no nos exime, hermanos, de vivir desiertos, porque los desiertos son importantes. Nadie quiere vivir un desierto. ¿Saben qué es un desierto? Cuando no hay nada. El desierto es no hay nada. Vos, yo nunca estuve en un desierto, lo vi por película porque acá no hay, pero el desierto de Sahara, yo vi un documental que de día era casi 35, 40 grados, a veces 50, y de noche bajo cero.
es decir, el extremo, aridez, arena, viento con arena. La gente tiene que ir hipervestida. Yo digo, bueno, un calor así me voy a ir en malla. No, se visten tanto porque no tiene que entrar una gota de sol, porque los mata. Vieron que los beduinos tienen tapado todo. Y con unos, ¿no? O los árabes, porque andan en un clima tan caluroso, pero al mismo tiempo tan árido, que esas piedritas pueden entrar en los ojos, en la piel, se pegan y producen escorias. Ese es el desierto. El desierto escasea el agua, escasea el horizonte, hay espejismo, te hace ver cosas que no son. Cuando encontrás un manantial con agua, parece que tocas el cielo con las manos. Eso es desierto. Y el desierto espiritual es igual. Es cuando vos hablas con Dios y de la otra parte parece que Él calla. Cuando le pedís algo y Dios te responde. Porque Dios tiene también sus tiempos. Dios nunca es una persona que... A veces hay oraciones que a mí me irritan cuando dicen, ahora Señor te pido que hagas esto. ¿Desde cuándo yo tengo que mandarle a Dios? Gloria a Dios. Yo tengo que decirle, Señor, si es tu voluntad. Amén. Y si no es tu voluntad, gloria a Dios. Pero nunca puedo ordenarle a Dios. Gloria a Dios. Nunca puedo exigirle a Dios que haga las cosas conforme a mis caprichos. Amén. Y siempre con la coherencia. ¿Se acuerdan ayer el que diezmaba? Yo tuve un diezmador en la iglesia, la primera iglesia que fundé, que era quinelero. Y yo no sabía que era quinelero. Entonces el pastor, este dinero va a ser de bendición. Y digo, ¿en qué trabaja? Y levanto quinela. Bueno, hay una incoherencia en esto. No, pero esto es para el servicio, para la gloria de Dios. Sí, bueno, pero no, yo no me gusta el juego. Y perdimos una buena entrada, pero ganamos una bendición, porque eso no iba a durar. Si yo no tengo que ayudarle a Dios a que haga las cosas que Él ya estableció. No lo puedo ayudar ni siquiera con aquellas cosas que yo creo que Él lo va a hacer. Por eso hay una oración de Tagore, que era un hermano de la fe, que decía, Señor, dame la sabiduría para saber lo que yo tengo que hacer y lo que vos vas a hacer. El discernimiento para saber la diferencia y poner en tus manos aquellas cosas que están fuera de mi alcance. ¿Puedo yo mejorar, por ejemplo, mi carácter? Sí, puedo mejorarlo. ¿Lo puede mejorar Dios? No, porque el carácter se crucifica. La carne no es un cambio que viene como un regalo de Navidad del cielo. Es una lucha permanente que tenemos nosotros con nosotros mismos. Dice Pablo, hago lo que no quiero en vez de hacer lo que debo. Es el yo que hay que crucificar. ¿Puedo medir de golpe 1,70 o 80 como siempre quise? No. Yo siempre voy a medir 1,75, camino a calvicie cada vez total. Ojos celestes nunca voy a tener, a no ser que me ponga lente de contacto. Y no me voy a parecer ni a Brad Pitt ni a lente, no. Voy a ser yo. Por más cirugía que me hagan. Yo tengo que aceptarme. Que soy petizo, medio gordito, pelado. Bueno, mi esposa me ama, eso ya es un consuelo, ¿no? Pero no puedo pedir cosas que son irrisorias. La oración tiene que ver mucho con el carácter de Dios. Yo tengo que pedirle a Dios dentro de su voluntad. Si no, no es oración, es monólogo. Yo le digo a Cristian, bueno, te voy a decir algo, Cristian. Vos sos esto, y no espero respuesta de Cristian. Digo, bueno, yo hablé, chao, Dios te bendiga. Y lo dejo pagando así. Y yo no me dio derecho a réplica, va a decir Cristian. Bueno, Dios a veces es así. Hablaste, hijo, tanto, pero no dejaste que yo te diga lo que tenés que hacer. Ahora, ¿cómo te lo va a decir Dios? Va a bajar el ángel, te va a decir, oh, Jenny, te digo, de parte de Gabriel y el ángel. No, Dios te habla a través de la palabra, a través de los hechos, a través de los acontecimientos. Yo siempre digo, cuando hay paz en lo que haces, está Dios. Podés tener problemas, pero si tenés paz adentro, está Dios. Y eso es una señal que vamos por buen camino. Hasta acá nos ayudó el Señor. Y nos va a seguir ayudando. Pero no es una oración exitista, es una oración de agradecimiento. Agradecer que si estamos acá es por su misericordia. Yo el primero de todos, como diría Pablo.
el peor de todo. Entonces no es por mis méritos ni por mérito de nadie. Estamos acá porque Dios se desplació. Y a veces decimos, puede ser que mi familia, yo tengo gente de familia que amo y oramos por ellos siempre y no pasa nada. Algún día, y por ello no los veo en vida. ¿O qué agricultor a veces siembra un árbol para verlo él comer los frutos? Hay un muchacho que nos ayudó en la pasión en el 2010, el baterista, ¿te acuerdas del baterista? No me acuerdo mucho. El abuelo de él sembró, o plantó, el abuelo de él, plantó en el Tigre plantas de, ¿cómo se llama, Cristina, la planta de Higo. nueces? Ah, nueces, sí. Nogales. Nogales. Plantó nogales. El abuelo se murió y no vio los frutos. Su hijo tampoco, pero su nieto vive de la venta de los nogales, de las nueces. Dice, gracias porque mi abuelo tuvo visión de haber plantado algo que por ahí no lo pudo, pero fue persistente. Tuvo fe en una planta que tarda años en crecer. No es como el níspero que tengo yo que ya es grandecito. No, el nogal tarda. Y a veces pasa eso con la oración. Podés orar por un ser querido y por ahí no lo vas a ver en vida, pero Dios tarde o temprano va a tocar su corazón. Porque tu palabra dice que tú y tu casa serás salva. Amén. Amén. Vamos a orar y yo quisiera en la oración, si Cristian me acompañas con la guitarra, quisiera que hagamos no sé cómo llamarlo, introspección, mirar para adentro, vamos a orar, y pensemos en todos los momentos que Dios nos ayudó. Aun cuando Dios parecía que estaba ausente, Él estaba presente. Hermoso el póster ese que está en algunas casas, vieron que se llama Las Huellas, que le dice, no me acuerdo bien, pero decía el Señor, yo en estas huellas veo que hay 2 huellas y caminamos los 2, tendría que haber 4 huellas. Y el Señor le dice, bueno, las veces que yo te tuve en brazos, tus pies no pisaron la arena. Y a veces Dios nos tiene en brazos y no nos damos cuenta. Vamos a orar. Padre, qué bueno esta palabra que leímos de Samuel, este siervo tuyo que tuvo el privilegio de ungir a David, a Saúl como rey, a guiar a un pueblo tan especial y difícil como el pueblo de Israel. Este hombre que, guiado por el Espíritu Santo, pudo plantear algo importante, algo que nos sirve para nuestra vida cotidiana. ¿A qué Dios servimos? ¿Qué se ha instalado en nosotros que es más importante que ti, Señor? Oh Dios, ayúdanos a entender esta palabra. Que tú nos ayudaste hasta aquí. Tú nos diste, Señor, la asistencia espiritual aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Nos acompañaste, nos contuviste, nos consolaste, nos diste, Señor, el cariño de una madre y de un padre. Tus manos nos sostuvieron, Señor. Y nosotros muchas veces ni sabíamos que estabas al lado nuestro, Señor. Sí, Señor, esa es la niña, Señor. Somos nosotros la niña de tus ojos. Somos el corazón tuyo, Señor. En cada palpitar estamos contigo, Señor. Como ese discípulo amado que estaba en el pecho de Jesús. Señor, ayúdanos a no ser malagradecidos, a agradecerte continuamente, aún en los momentos difíciles, y podamos decir como pueblo, como iglesia, hasta aquí nos ayudó el Señor. En mi casa, hasta aquí me ayudó el Señor. En el trabajo, hasta aquí me ayudó el Señor.
profundas, afectivas, hasta aquí me ayudó el Señor. Y me va a seguir ayudando, me va a seguir acompañando, me va a seguir asistiendo. Señor, oramos por las personas que están ahora equivocadas, que amamos, Señor, que son familiares, son hermanos, son personas, Señor, que has puesto en nuestra vida, pero que tienen otros dioses, otros valores, otros enfoques, Señor, que son opuestos al reino tuyo, Dios. Oramos por sus vidas, no los juzgamos, porque no son jueces. No estamos para señalar a nadie, Señor. Estamos para bendecir. Estamos, Señor, para interceder, para orar para que esa persona conversa en nuestra familia, que aún no ha tenido la experiencia profunda de conocer a Jesucristo. Oramos por los vecinos, oramos, Señor, por las personas que pasan por este lugar, escuchan tu palabra, son tocados por el Espíritu Santo, Dios. Oramos, Señor, por este año que está terminando, que vamos a empezar por este 2018, para que sea una victoria, donde podamos decir, Cristo es nuestra roca, Cristo es nuestra confianza, Cristo es el sentido de nuestra vida, porque si te bendecimos por esta comunidad, por los hermanos presentes, por los que están, por los que han pasado por este lugar, Señor, que han sido de tanta bendición. Bendecimos a todas las personas que han pasado por la casa de oración, Señor. Amén, Señor. Y alcánzalos con tu gracia. Sí, Señor. Cuídalos donde están ahora, Señor. Señor. Dale, Señor, ese amor, esa ternura que vive de ti, Señor. Amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Sí, Señor. Y gracias